Oli, Oli. Hola a todos los buscadores sinceros que me escuchan. Hoy, después de esta inmensa lluvia, truenos y relámpagos, y en la calma de mi habitación, quiero llevarles un mensaje acerca del matrimonio. El matrimonio es una instancia en la cual muchas personas llegan a él. Se casan hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con mujeres. Bueno, cada cual en lo suyo expresa sus sentimientos. No vamos a juzgar eso. Lo que sí quiero es que analicemos el profundo significado que representa el matrimonio. El matrimonio entre seres humanos es sentenciado desde un principio por el cura que los casa. Es decir, hasta que la muerte los separe, pronuncia el cura. O sea, ya le puso una fecha de término al matrimonio. Muchos dirán, pero bueno, tienen que morir. ¿Qué extraño tiene eso? El asunto es que si analizamos la palabra matrimonio, viene del griego mitra o matriz y monio, que significa uno o solo, o uno solo. Entonces la palabra matrimonio significa una sola matriz. Matriz, y monio, uno. Una sola matriz. Volver a ser una sola matriz. Un solo cuerpo. Adán era un solo cuerpo, con sus dos factores, positivo y negativo, macho y hembra a la vez. Él era una sola matriz. Eran dos seres en uno, existiendo en una sola matriz, el factor masculino y el factor femenino. Y el sentido del matrimonio es encontrar la clave o el camino para volver a ser un matrimonio, o sea, una sola matriz. Ese es el verdadero profundo y sentido, significado de la palabra matrimonio. Me viene a la mente la palabra religión. Esta palabra viene del
latín religare, que significa volver a ligarse, es decir, volver a unirse, volver a ser una sola matriz, un ser hermafrodita, macho y hembra a la vez. Ese es el sentido del verdadero matrimonio, que las parejas, macho y hembra, vuelvan a ser una sola matriz, vuelvan a religarse en un solo ser. ¿Y qué significa esto? Que a este tipo de matrimonio no se le puede poner fecha de término, porque volver a convertirse en una sola matriz, en matrimonio o mitramonio en griego, o en un religare, volver a ligarse, es para siempre. Lo que están haciendo los seres humanos en este mundo no es matrimoniarse, no es religarse, no es volver a ser una sola matriz, no es unirse para la eternidad. Porque no están cumpliendo las condiciones que necesita la ciencia para volver a ser uno solo, macho y hembra a la vez. ¿Y por qué no se cumplen las condiciones? Una, porque los que se casan carecen totalmente del conocimiento y del profundo significado de la palabra matrimonio, religare. Y se casan con fecha de término, hasta que la muerte los separe, como les pronuncia el cura que los casó. La ciencia para volver a unirse en una sola matriz y en un matrimonio verdadero, eterno. Es muy sencilla, pero va a ser rechazada cuando yo la mencione. Muchos la van a rechazar. El asunto es que cuando Adán era un solo ser, fue desmatrimoniado por Dios, por su Padre. O sea, dividió la matriz en dos. El macho y hembra a la vez fue dividido en macho separado y en hembra separado. Y estos dos seres eran hermanos de carne, de sangre, genética, de esencia, de mónada. Y por lo tanto, no podían tener sexo,
Porque al tener sexo, dos hermanos de un mismo vientre, de una misma matriz, de un mismo ligamento, actúan en contra de la ley genética universal de la reproducción. Por eso la Biblia prohíbe las relaciones híbridas, seres humanos con animales, o hermanos con hermanos, o padres o madres, familiares, porque ahí, en esa situación, en esas relaciones sexuales prohibidas por la conciencia cósmica, se generan problemas genéticos, se degenera la raza. Entonces, cuando fueron expulsados del paraíso existencial, Adán y Eva, por haber tenido sexo entre hermanos, entre ellos mismos, fueron expulsados por su sexo equivocado. Entonces, para volver a ser una sola matriz, para volver a religarse, hay una clave muy importante que dice: por la misma puerta que fuimos expulsados del paraíso, por esa misma puerta debemos entrar. Entonces, cuando se encuentran dos almas gemelas, tienen la fortuna maravillosa de encontrar a su alma gemela, estos deben unirse, amarse, vivir uno para el otro, pero sin tener sexo, porque son almas gemelas, son una misma carne, fueron creados por la conciencia cósmica en un solo cuerpo hermafrodita que después fue separado. Entonces, para que dos almas gemelas vuelvan a ser un hermafrodita divino, dos seres en uno, un Dios, y se puedan matrimoniar eternamente o religarse eternamente, no pueden tener sexo, pero deben estar juntos, amarse con respeto, y cuando ya lleven un tiempo respetándose, amándose, como dos almas gemelas, o como un ser que nació de una misma carne, de una misma matriz, de un mismo ligamiento, entonces esa misma conciencia cósmica que lo condenó por haber tenido sexo entre ambos, esa misma conciencia cósmica, al ver que estas dos almas gemelas que se encontraron, que tuvieron la dicha de encontrarse, están juntos, pero se respetan, se aman de verdad, sin intereses, sin lujuria,
sin pereza, sin orgullo, sin codicia, sin ira, sin lujuria, sin gula, sin envidia. Esa conciencia cósmica los va a hacer caer en sueño profundo en cualquier momento de sus vidas y los va a volver a unir, a religar en un solo ser, constituyéndose así el sagrado matrimonio universal, eterno. Ese es el misterio del matrimonio. Volver a ser una sola matriz. Ese es el misterio de la religión, que tiene que volver a religar a dos almas gemelas. Entonces, cuando al principio Adán y Eva tuvieron sexo, cometieron ese error, se desmatrimoniaron y cayeron en una degradación genética. Y todo concuerda. Si analizamos la palabra que dijera Jesús cuando le preguntaron cómo se podía alcanzar la vida eterna, él dijo: debéis volver al vientre de tu padre. ¿Y qué significa volver al vientre? Volver a ser uno, unirse a ese ser que era cuando era un hermafrodita. Le dice después: debéis ser como niños. Claro, dos almas gemelas que se encuentran y pretenden volver a matrimoniarse, a religarse, a ser un hermafrodita divino, cuando están conviviendo juntos, son como niños. Se aman sin codicia, sin esperar cosas del otro. Se aman porque se aman, porque en un momento fueron una sola carne. Entonces, la persona que no comprenda este misterio, que de misterio no tiene nada porque siempre estuvo aquí, frente a nuestras narices, solo que nos ocultaron ese conocimiento. Pero aquí está, sin interés de nada, solamente de conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres.
La palabra demonio, ¿qué significa? Demonio. Dejar, monio, uno o solo. Dejar de ser uno. Eso significa la palabra demonio. Dejar de ser uno. Dejar de ser un solo ser. Entonces, cuando el Dios, padre de Adán, separó a éste y sacó a la mujer de la costilla de Adán, estos se transformaron en un demonio. Dejaron de ser uno. Eso es la palabra demonio. No es ese Satanás que han inventado por aquí y por allá, que inspira terror, miedo. No. Demonio significa dejar de ser uno. Demonio. Y cuando Adán fue separado de Eva, o mejor dicho, cuando Eva fue evacuada de Adán, dejaron de ser uno solo, una sola matriz, un Dios, dos seres en uno, un hermafrodita divino. Dicen también por ahí que cuando Hermes y Afrodita se unieron, se transformaron en un hermafrodita. Hermes y Afrodita eran dos almas gemelas. Y como sabían la ciencia de la religación, de la fusión alma-espíritu, alma femenina, espíritu masculino, alma es la fuerza, la energía del universo, y el espíritu es el conocimiento y la sabiduría del universo. Entonces, cuando la sabiduría universal que está en nuestros genes y la energía universal que está en los genes de la mujer se fusionan en un solo ser, nace un Dios, un dos seres en uno, un hermafrodita divino. Ese es el sentido de el matrimonio verdadero y eterno, del matrimonio o mitramonio en griego. Así que, hermanitos buscadores sinceros, fuerza, que la verdad les pertenece y está en sus genes. Solo deben hacerse ignorantes para ser sabios. Nos vemos. Bye bye.